conviene comenzar con la especificación mínima. Nosotros, cuando hacemos el cálculo de nuestro error total admitido dentro del laboratorio, tenemos este valor y lo tenemos que comparar contra la meta que establecimos para ese parámetro para ver si cumplimos o no cumplimos. ¿Cumplimos en qué? En términos de imprecisión y exactitud. Ahora, veamos un ejemplo. Esta es la glucosa de un Architect que tiene estos valores de coeficiente de variación y tiene estos valores de sesgo promedio, ¿sí? Este es el inductor estadístico, la medida acumulativa que vimos, que utiliza el RICAS, ¿sí? Nuestro error sistemático. La muestra de RICAS nosotros la reportamos cada 15 días. El RICAS de química tiene una frecuencia quincenal. Y con la fórmula, aplicando solo la fórmula, calculamos el error total admitido para la glucosa al interior de nuestro laboratorio. Este error total admitido, salvo el que está en naranja, está dentro de la especificación mínima, o sea, es menor a 9.8. Ven que todos los valores son menores a, en la última columna, todos los valores son menores a 9.8 menos el que está en naranja, 17,64. Y tengo todos mis sesgos en positivo, porque en la fórmula sumamos, ¿sí? El valor que nosotros incluimos en la fórmula del sesgo promedio es en valor absoluto, ¿sí? Acá siempre es un más. Entonces, tengan mucho cuidado cuando utilizan estas tablas, este es un Excel, una tabla de Excel, estas tablas de Excel como indicadores de competencia técnica, porque al tomar el sesgo promedio en valor absoluto, ¿sí? Podemos decir que cumplimos en términos de error total, comparados contra la tabla de variabilidad biológica. Pero miren lo que pasa si la realidad... ¿Esto se puede? Si la realidad de lo que nos dice el reporte de RICAS es que nuestro sesgo promedio, ¿sí? Acumulativo y que se actualiza cada 15 días, vean día 1, día 16, día 31, está todo en negativo. En términos de error total, cumplimos, ¿sí? Pero miren nuestra gráfica de Levy-Jennings. Todo por debajo. Estamos con un sesgo sistemático negativo, estamos recuperando más bajo, ¿sí? Entonces, para la fórmula uso el error sistemático en valor absoluto. Pero no me tengo que olvidar de analizar el sesgo promedio con el signo que corresponde. Miren, el siguiente es otro caso en donde algunos son negativos y otros son positivos. Este gráfico de Levy-Jennings tiene sesgos, pero tiene una tendencia de comportamiento de distribución normal. Entonces puedo decir que acá, en principio, y a ojo de vuelo de pájaro, cumplo menos con este valor en el error total y en términos de inexactitud. Muy bien. Si nosotros no podemos migrar del dato a la información y la información al conocimiento, y el dato comienza cuando nosotros empezamos a procesar los controles de calidad internos, si no podemos hacer esto, difícilmente podemos interpretar para tomar acciones preventivas y correctivas. De poco nos va a servir o ser útil decir estoy dentro de las desviaciones estándar, tengo una puntuación excelente, como es el caso del RICAS con el Target Score que les mostré, como es el caso del PEC con el indicador de PR, y tampoco tiene mucho caso que uno mire y diga estoy lejos o cerca según
la media de mi grupo par. Uno no puede corregir lo que no entiende, uno no puede corregir lo que no sabe. Y acá tenemos que volver un poquito a lo que vimos en la primera jornada. ¿Cuáles son las variables de nuestro proceso de medición y cómo pueden afectar el resultado del paciente? ¿Sí? Nosotros tenemos que nos aparece un error, vimos que si es una alarma, un 12S, algo está por pasar, lo primero que tenemos que hacer es repetir una alícuota de control. Vemos que si estamos en presencia de un error sistemático, lo primero que tenemos que hacer es calibrar. Pero antes de repetir esa alícuota de control y antes de calibrar, tenemos que encontrar la posible causa, ¿sí?, para que contribuyó a la aparición de ese error. Y para eso necesitamos revisar todos esos componentes. La idea no es hacer lo primero que a uno se le ocurre. Entonces, como nosotros necesitamos en el laboratorio descansar sobre la estandarización, y este es un atributo que también se aplica a las metodologías de análisis, podemos usar, podemos usar la conocida espina de pescado o diagrama de causa-efecto, que nos va a ayudar a hacer una barrida, nos va a ayudar a hacer una barrida sistemática de todas las variables, agarrar una por una para ver qué pudo haber ocasionado ese error. Tenemos que hacer una revisión de la mano de obra, de la metodología, del medio de trabajo, de la materia prima, mensurando material de referencia, medición e instrumento o máquina. Bien, tenemos que saber qué estamos midiendo. Tenemos que saber si es un analito de naturaleza proteica o un sustrato, en donde la temperatura no es tan importante. Si ese sustrato es fotosensible o no, si se oxida fácilmente. Ahí hay que tener cuidado con los tiempos de estabilización, de reconstitución y de proceso. Tenemos problemas con los electrolitos, tenemos problemas con todos los electrolitos, con los divalentes, con los monovalentes. Tenemos que revisar el método que por el cual estamos procesando los parámetros, en este caso, del área de química clínica. Tenemos que conocer los principios y las características de esos métodos. Sabemos que la mayoría de las técnicas dentro del área de química clínica son colorimétricas. En las colorimetrías nosotros trabajamos con una fuente de luz, con una fuente de radiación electromagnética, con un monocromador para definir el filtro que necesitamos según la longitud de onda, con una celda de reacción. Tenemos que saber que en este tipo de reacciones la radiación tiene que ser monocromática, y ahí vamos a depender de la calidad de los filtros, que necesitamos que se den en un medio isótropo y homogéneo. Acá van a entrar en juego los mezcladores de los instrumentos, que eso lo vamos a ver más adelante. Nosotros necesitamos que la única interacción que se tiene que llevar a cabo acá es entre la luz y la muestra, la absorbancia. Si tenemos problema con las pruebas colorimétricas, ¿es solo con las pruebas colorimétricas? ¿En qué filtro las estoy leyendo? ¿Qué otros analitos se leen en el mismo filtro? ¿Tengo un espectrofotómetro o un fotómetro? Recuerdo que la luz visible está entre 400 y 700 y que los fotómetros solo trabajan en este rango de longitud de onda. ¿Los analitos que tienen problemas se miden a la misma longitud de onda? ¿Tengo bien programado el instrumento? El inserto de la técnica me dice que, tengo que la longitud de onda es de 500 y yo tengo un fotómetro que tiene un filtro de 450 o de 510. Ahí yo estoy arrastrando un sesgo.
Siempre tiene que haber concordancia entre el filtro y el instrumento. Por ejemplo, y esto les va a quedar para el recreo de los 10-15 minutos que tenemos, fíjense que acá tenemos CK, fosfatasa alcalina, y gamma GP. Son dos gráficos de RICAS, que si recuerdan del martes pasado, este es el gráfico que me muestra el sesgo que va cargando mi método al interior del laboratorio. Los que están remotos que no ven el puntero, recuerden la viborita, ¿sí? Los puntitos negros son las muestras que yo voy reportando a RICAS, y la viborita que ven ahí que se va formando es el sesgo que va cargando mi método al interior del laboratorio. Entonces, fíjense el comportamiento que tienen estas tres enzimas, que por ahora sabemos que es la única característica que comparten. Fíjense cómo ese mismo comportamiento lo podemos ver reflejado en los gráficos que están por debajo, en donde nos muestran errores asociados a diferentes concentraciones. Entonces, para cuando volvamos del recreo, tómense 2 minutos para hacer un análisis de qué temas en común, qué cuestiones en común pueden llegar a tener estas tres enzimas para tener una recuperación negativa en el RICAS. Y recuerden que en estos dos gráficos estamos independizados del N de comparación. Esto es performance al interior del laboratorio, puertas adentro del laboratorio. Se quedó. Bueno, vimos que tenemos pruebas colorimétricas, tenemos pruebas bajo el método de la potenciometría. Acá siempre nos dicen, tiene que cambiar el electrodo de referencia, y ahí nos ponemos a llorar todos, o cambiar los electrodos específicos. Pero, ¿tengo falla en todos los electrolitos o en uno? Quizás si los tengo en todos voy a pensar en el electrodo de referencia, si los tengo en algunos voy a pensar en un ajuste o en una calibración de ese electrodo. Tengo que conocer qué tipo de potenciometría estoy utilizando, si una directa o una indirecta. La mayoría de los instrumentos hoy en día manejan la indirecta. Que sea indirecta quiere decir que hace diluciones al sexto o al décimo. ¿Qué dilución está haciendo el instrumento? ¿Con qué la está haciendo? ¿Con agua destilada o con un fluido de referencia? ¿Qué tipo de electrodo estoy usando? ¿Y de qué depende la vida útil de ese electrodo? El más utilizado es el electrodo con membrana de ion selectivo. Entonces tengo que tener cuidado con los cambios de temperatura, con la humedad, y saber que su permeabilidad depende de la selectividad, es decir, del tipo de muestra que estoy utilizando para procesar y del volumen de esa muestra. Tenemos que tener especial cuidado con la temperatura, la conservación de los fluidos de referencia y la estabilidad del voltaje permisible. Recuerden el medio ambiente del laboratorio. Un equipo, un ion selectivo, no puede estar en un carrito dentro del laboratorio moviéndose para todos lados, ni tampoco puede compartir línea con otros instrumentos, simplemente porque son sensibles a la fluctuación de voltaje. Acá tenemos dos reportes de RICAS, fíjense el comportamiento de los electrolitos. Tenemos el sodio, el cloro, no importa que no lleguen a leer los números. Me interesa que vean los dos gráficos de abajo, los errores asociados a diferentes concentraciones. El sodio está recuperando por arriba, el cloro por debajo, y el potasio por debajo también. Entonces quizás acá tenemos que revisar el electrodo de referencia. En cuanto a las mediciones, tenemos las del punto final y la cinética. Tenemos que tener en cuenta el tiempo y la velocidad de la reacción. Del instrumento, acá tenemos en
los auditorios hay diferentes tipos de laboratorios, tenemos desde pequeños y medianos, semiautomatizados, manuales, hasta los mega laboratorios, todos automatizados. Tenemos que reconocer la diferencia entre un fotocolorímetro y un espectrofotómetro, ¿sí? Solo el foto, como les dije antes, trabaja solo a luz visible y se fija un tipo de filtro según la longitud de onda que necesitamos, mientras que el espectro trabaja tanto a luz visible como a UV e infrarroja y tiene un monocromador con el cual uno puede elegir el filtro según la longitud de onda que necesite para el proceso. Ahora, ¿esa longitud de onda está correctamente programada? ¿Qué lámpara está utilizando el equipo? ¿Tiene tiempo de uso? ¿Es una lámpara halógena? ¿Cuál es el tipo de refrigeración que tiene el equipo? Porque no es lo mismo un equipo prendido 4 horas que un equipo que 24. Las cubetas donde se produce la reacción, ¿son de cuarzo? ¿Son de pirex? ¿Cada cuánto se cambia el carrusel? Recuerden que la colorimetría depende de la celda de reacción. No tiene que tener rayas, no tiene que estar dañada. ¿Tiene paletas para mezclar el equipo? ¿Se lavan con agua destilada? ¿Cómo se lavan? La mezcla que se produce en la celda de reacción se hace por motor o por agitación. Porque si hay una falla en la mezcla, tenemos problemas de arrastre de muestras, contaminación, o que al no presentarse una muestra homogénea, recuerden que necesitábamos que ese medio sea homogéneo, la absorción se va a ver afectada, ¿sí? O sea, la capacidad de la muestra que está en dilución de absorber la luz, la vamos a tener afectada. Bueno, y con respecto a la toma de decisiones, yo acá les traigo un párrafo de la ISO 20914 del 2019. Como decíamos acá con Patricia, pasaron un montón entramos en pandemia y empezaron a suceder un montón de cosas, hubo muchos cambios, el otro día les presenté los nuevos valores de variabilidad biológica, y ahora este extracto de la ISO 20914, que con respecto a la toma de decisiones, cuando tenemos evidenciamos sesgos al interior del laboratorio, lo que dice es que los fabricantes de IBD, ¿sí? Los fabricantes de nuestras pruebas de diagnóstico, son los responsables de que el proceso de medición tenga un sesgo mínimo, ¿sí? Ese sesgo mínimo que no afecte las decisiones médicamente importantes. Otra cosa que dice es que, y con esto ya evolucionamos un poco el concepto del contenido del martes pasado, o del anterior, lo que dice esta ISO también es que el laboratorio debe monitorear frecuentemente el sesgo que van acumulando sus métodos, solo a través de un esquema de aptitud, ¿sí? En el caso de que ese esquema de aptitud esté disponible en el mercado. Nosotros hace unos martes, cuando nos tocó hablar de sesgo, dijimos que lo podíamos tomar del inserto del fabricante, del peer group, ¿sí? Del interlaboratorial y del ensayo de aptitud. Ya esta norma nos dice, usted debe monitorear y tomar el sesgo solo del ensayo de aptitud. Yo ya les había adelantado que preferentemente lo tenemos que tomar del ensayo de aptitud, porque el interlaboratorial, sea el 24/7 de Random, o sea el Unity de Biorad, o cualquier otro de otra marca, calcula un sesgo, pero es un sesgo de referencia. ¿Y por qué es un sesgo de referencia? Porque no es el objeto, no es el objetivo del sistema, no es el objetivo de la comparación, ¿sí? Recuerden que el interlaboratorial es el control de calidad externo del control de calidad interno y no reemplaza al ensayo de aptitud. O sea, cuando ustedes tienen que calcular el error total
admisible en el laboratorio, el sesgo lo tienen que tomar del ensayo de aptitud. Lo tienen que tomar del RICAS, lo tienen que tomar del PEC, lo tienen que tomar de la marca que tengan actualmente en el laboratorio. No lo pueden tomar del interlaboratorial de UNI. No es un tema nuestro, es un tema internacional. Otra cosa que dice este párrafo de la ISO, que el extracto está en inglés, es que si usted evidencia sesgos al interior del laboratorio, a través de su esquema de evaluación externo, el fabricante del equipo es el responsable de corregir ese sesgo en el instrumento. Son sesgos que se consideran inaceptables. Y en el caso de que el fabricante no lo pueda corregir, el bioquímico es el responsable de hacerlo aplicando factores de corrección en el instrumento, ya sea o modificando la concentración del calibrador. La concentración del calibrador no está escrita en piedra, existen los factores de corrección, o modificando, según la información que tengo del esquema de evaluación externo, la pendiente del intercepto del instrumento. ¿Sí? Mientras siga existiendo el sesgo, y el sesgo inaceptable, que afecta las decisiones médicamente importantes, van a existir los factores de corrección. O sea, no existe esto de que el equipo no se puede tocar. Al equipo sí se le pueden aplicar esos factores de corrección. Recuerden que es muy importante eliminar el sesgo en parámetros que son target de tratamiento, en parámetros de riesgo clínico crítico, como ser gases en sangre, troponina BNP, la glucosa, la creatinina. Todos los parámetros que tienen guía práctica, no es inadmisible el sesgo, hay que retirarlo. Si no lo puede retirar el fabricante, hay que aplicar factores de corrección. Muy bien. Acá tenemos un ejemplo de un gráfico de RICAS, que son los errores asociados a diferentes concentraciones, que ustedes, fíjense que a concentraciones bajas, ¿sí?, los resultados tienen una recuperación alta, y a medida que va aumentando la concentración, la recuperación va disminuyendo. Este tipo de gráficos, cuando se ven este tipo de gráficos, lo primero que se sospecha es que el error es instrumental. ¿Sí? Bueno, los reactivos son nuestra materia prima, y uno tiene que hacer lectura muy crítica del inserto. No podemos tener un reactivo sin haber leído el inserto antes, para decidir tenerlo, y sin leerlo después, cuando necesitamos ponerlo a punto. Ahora, pasa muchas veces que los reactivos no son dedicados, o sea, no son de la misma marca que el instrumento, porque no todas las marcas ofrecen la paleta completa de reactivos y uno a veces necesita completar. Si no son de la misma marca, necesitamos tener una aplicación, ¿sí?, un seteo de la técnica. Esa aplicación nos va a decir cómo que tenemos que configurar esa prueba en nuestro equipo. Tenemos que conocer la presentación del reactivo, tenemos que saber si es un reactivo liofilizado, si es líquido listo para usar, si está predosificado, si es monorreactivo o birreactivo, si se conserva a temperatura ambiente o a temperatura refrigerada. Tenemos que conocer todas las características intrínsecas de ese reactivo y de esa metodología. Tenemos que tener en cuenta cuando programamos en el carrusel de proceso, no procesar, por ejemplo, LDH después de las transaminasas, porque el buffer de las transaminasas tiene altas concentraciones de lactato deshidrogenasa. No podemos procesar fósforo después de glucosa, porque el buffer de la glucosa tiene altas
concentraciones de fósforo, ¿sí? Cosas, no vamos a decir básicas, pero cosas que hay que tener bien presentes para no incurrir en errores que pueden ser evitables. El material de referencia, los materiales de calibración. La prueba es factorizada, ¿sí? Uso la función de calibración, es lineal, es no lineal. Tengo calibradores de matriz liofilizada, de matriz líquida, cómo se conservan, todas las características referentes a la calibración de la prueba. ¿Qué es esa línea verde? La prueba usa factores, esos factores son preestablecidos por el fabricante, los niveles de concentración de esos calibradores. A veces los niveles, los valores de concentración de algunos calibradores son más altos de los que yo necesito al interior del laboratorio. Entonces mis pruebas van a empezar a recuperar más altas, nos va a dar un valor en dirección positiva por arriba de mi media. Entonces tengo que revisar cuáles son los valores que vienen por inserto en el calibrador y ver si puedo migrar a calibradores de tercera parte cuando están disponibles en el mercado, o sea, independizarlos de la calibración propia del instrumento. Lo mismo que pasa con los controles internos. Bueno, las condiciones, el medio en el que estoy trabajando, ¿sí? Recuerden en la primera jornada que todo nuestro proceso de medición está inmerso en un ambiente de trabajo. Ambiente que tiene que estar limpio, que tiene que estar ordenado, que tiene que tener las medidas de seguridad necesarias, tiene que estar, y no es para entrar en debate ni mucho menos, pero la cantidad de trabajo tiene que ser directamente proporcional a la cantidad de gente que está trabajando, ¿sí? Porque a veces aumentan demasiado el volumen de trabajo y no se da abasto, se hacen las cosas un poco rápido, y eso aumenta la probabilidad de incurrir en un error. Lo que les decía antes, los cambios de temperatura dentro del laboratorio, el tema del voltaje, el tema de la electricidad, muy importante para los instrumentos. Y la mano de obra, que somos nosotros, esto tiene que ver con la capacitación, el empoderamiento, la documentación de la cual hablaba la doctora Almagro en la primera jornada, asegurarse de que todo el equipo de trabajo sigue en la misma línea de trabajo, no dar por obvio que yo sé que mi compañero sabe exactamente lo que hay que hacer, sino que informarlo, capacitarlo. Acá tenemos dos gráficos. Fíjense cómo se repite el patrón de comportamiento del sesgo que va cargando nuestro método al interior del laboratorio con el gráfico de errores asociados a diferentes concentraciones. ¿Sí? Todas las concentraciones bajas, que es esta parte del gráfico, se están recuperando un poco más baja. ¿Sí? Ahora, si este comportamiento se repite en prácticamente todos los analitos de química clínica, tengo que sospechar del instrumento, tengo que sospechar del sistema óptico del instrumento. Cuando suceden algunos de los parámetros, puedo sospechar no del instrumento, sino de las concentraciones del calibrador que estoy utilizando, ¿sí? Por ahí son concentraciones de calibrador muy altas, o muy altas o muy bajas, y eso hace que mis pruebas recuperen o más arriba o más abajo. Siempre hay que evaluar de los analitos que tienen problemas, primero, qué características comparten, ¿sí? Entre esos analitos, para ir descartando en primera instancia instrumental.
Acá tenemos el caso contrario, ¿sí? Donde tenemos un patrón de comportamiento hacia arriba y se vuelve a reflejar en el gráfico de errores asociados a concentraciones. Bueno, y ahora si pueden ir escribiendo en el chat qué es lo que puede estar pasando con estos tres parámetros que están recuperando más bajo de lo que deberían. Tormenta de ideas, ¿se dice? Sí. Tormenta de ideas por el chat y ustedes acá en el presencial también. Deberías hacer intercambio de 2 minutitos. ¿Tenemos poses y no? No. Bueno, cerrame un cachito. Porque lo bajo un cachito. Ahí está. Son 3 analitos que tenemos los gráficos de ricas y vemos que los 3 están recuperando más bajo. O sea, ¿qué podrían tener en común? ¿En qué podemos empezar a pensar para ver cuál podría ser la causa? Volvemos a abrir el chat. Los virtuales participan a través del chat y los que estamos acá. ¿Que son enzimas? Sí, son enzimas. Okay. Es lo único que les habíamos tirado así como de... No, pero está bien. Claro, bueno, lo que pone ahí que leen a la misma longitud de onda. Está bien. Hay que ver cómo calibran las 3 enzimas según el equipo. Cómo calibran las 3 enzimas según el equipo. Porque algunas calibran con un calibrador y otras no usan. Sí, un blanco. Un blanco, claro. El método por IFSC, ¿no? Sí. Bueno, entonces tenemos que las 3 son enzimas. Las 3 se miden a la misma longitud de onda. Que tenemos que, eso es lo que tienen en común. Que tenemos que revisar las calibraciones de las 3. ¿Qué más? O sea, ¿con qué material calibran? ¿Con qué material están calibrando? ¿Con qué material de referencia? ¿Qué más podríamos? La cinética de la reacción, temperatura de almacenamiento. La temperatura de incubación. O sea, acá solo se plantearon la problemática con estos 3 analistas. Con estos 3 análisis. Pero podría ver todo el RICAS en realidad. O sea, podría estar afectándose el equipamiento también. Sí. Y yo solo estoy mirando los 3 analitos. Tengo estos 3 analitos. Puede ser que en toda mi corrida de la muestra número 5 de RICAS tenga afectado todos los analitos. Claro. Entonces, por ahí me tengo que direccionar más al instrumento. Claro. O puede ser que solo tenga afectados estos 3. Entonces, puedo ir pensando en otras posibles causas. Nosotros dijimos, si los tenemos todos afectados, ahí como dice Diana, podríamos pensar en el sistema óptico del instrumento, ¿sí? Sí. La lámpara. Sí. Bueno, de esta forma, porque la idea es, como iniciamos, no es hacer lo primero que nosotros sabemos hacer, para repetir la alícuota o calibrar, sino tratar de hacer un estudio, una evaluación, un análisis de todas las variables que componen ese proceso de medición de esos parámetros afectados, para ir tachando esto no, ir quedándonos con los sí, y ahí poder tomar acciones correctivas efectivas, ¿sí? Bueno, cerramos y seguimos. Nos habíamos quedado. Bueno, esa ventana que aparece arriba. Está. No, todo. Bueno, fíjense que acá tenemos un reporte de RICAS. No le den importancia a lo que no se lee, porque no necesitamos leerlo, pero vean un poco. ¿No se puede achicar? Entonces es preferible arriba. Bien arriba. Fíjense lo que les explicaba el otro día, cuando ustedes evalúan
la contratación de un esquema de evaluación externo, que lo que miran es el N de comparación para ver qué tan robusta es la estadística. Yo lo que les decía el otro día en RICAS es, miren, estos son los dos gráficos en los cuales nos están comparando. En el primero contra nuestro grupo par y en el segundo contra el estándar permitido para la prueba según RICAS. Y acá abajo tenemos los dos gráficos que nos indican funcionamiento al interior del laboratorio, ¿sí? Nos independizamos de mi grupo par. Y fíjense cómo acá tengo una puntuación de 120, ¿sí? En los últimos reportes de este analito, y cuando me veo a mí mismo trabajando al interior de mi laboratorio, veo un sesgo sostenido, negativo, que es coincidente con los errores asociados a diferentes concentraciones. ¿Bien? O sea, ¿cómo yo puedo hacer uso tanto de los gráficos de grupo de comparación como de los gráficos que me independizan de ese grupo de comparación? Vean acá, estoy viendo un sesgo, un error sistemático que no, si uno mira rápido estos gráficos, dice, voy mejorando, lo voy haciendo mejor. Cuando nos plantamos en los dos gráficos de abajo, vemos que no. Bueno, esta situación pasa muy frecuentemente, en que mi control interno está perfecto, pero veo un patrón de comportamiento, en este caso negativo, en el RICAS. El analito del ejemplo es el sodio. Este es el sesgo que fue cargando mi método, para los que no ven el puntero. La viborita, como les conté el martes pasado, ven que la recuperación, el patrón de comportamiento es negativo. Esta es la información del control de calidad interno, que justo se llega a ver, de la doctora que tiene este problema. No, está bien, esto, porque esto. Acá tenemos el nivel 1, acá tenemos el nivel 2, ¿sí? Tenemos la media del inserto, del control de calidad interno, la media del nivel 2, tenemos el intervalo biológico, tenemos los 20 datos, recuerden de la primera, esto lo vimos en la primera jornada, tenemos los 20 datos, la media, ¿sí? Y la desviación estándar. Entonces, el laboratorio dice, el interno me da perfecto, en el RICAS tengo un sesgo. ¿Qué es lo que me está pasando? Y ahí llaman a los proveedores. Bien, siempre tenemos que comparar igual por igual. Entonces, calculen el auditorio remoto, calcule el sesgo promedio del nivel 1 y ustedes acá el del nivel 2, con estos datos. Empezando ya. ¿Y cuánto da? ¿Unidad de concentración o porcentaje? No, 60. 50 y pico. Nivel 2, bueno, el auditorio larga distancia, ¿alguno hizo la cuenta? ¿O lo hacemos todo acá? En eso estamos. ¿Recuerdan el cálculo? ¿O ayudamos un poquito? Muy bien, 1,59. 1,59 lo necesitamos en unidades de porcentaje. Y ustedes llegaron, ¿querés explicar, Victoria, cómo llegaste al 1,59? Aunque sea escribirlo, Victoria o Sofía.
Si quieren explicar cómo llegaron al 1.59, 1.60, así hacemos un recordex. Hola, me permitieron activar el audio por lo que veo. Mejor, Victoria. Eso, bueno, lo que pone ahí Sofía, la media, digamos, promedio mía, que era 138,75, menos la media del inserto, bueno, no es del inserto, digamos, la promedio sí, la que figura, la que es 141, sobre 141. Está bien, la del fabricante. Claro, eso sí. Repetilo de vuelta que yo te interrumpí. Cecilia lo pone mejor, mira. 138,75, que es la media promedio del laboratorio nuestro, menos 141, que es la media del fabricante, sobre la media del fabricante, y por 100 para el porcentaje. Bueno, perfecto. Gracias, Victoria. A vos. Bueno, entonces nos dio 1.60 para redondear y 1.50. Y 1.60 el nivel 1 y 1.60. Esas rayas que van apareciendo. No sé qué son. Perdón. Sí. Bueno, nivel 1, el sesgo promedio, unidades porcentuales, dio 1.59, 1.60 y el nivel 2, 49 o 1.50. Entonces, recuerden esos datos y recuerden, si puedo ir uno para atrás, y recuerden este gráfico, ¿bien? Que tenemos una recuperación hacia abajo. Cuando nosotros, por eso les dije que tenemos que comparar igual por igual, cuando nosotros colocamos los valores a los cuales acabamos de llegar, sí, con los cálculos, en la gráfica de Ricas, fíjense dónde cae el nivel 1 y el nivel 2, ¿sí? O sea, el comportamiento del control de calidad interno termina siendo muy parecido al comportamiento que mostró el Ricas. Esto puede pasar porque la pregunta sería, hay muchos casos, que los atiendo yo desde otro planeta, porque acá no sucede eso, en que me dicen, tengo el control de calidad interno perfecto, y el Ricas me excluye, ¿sí? ¿Por qué? Y ahí, si querés, abrimos auditorio otra vez. ¿Por qué sucede? ¿Por qué estamos en esa situación? ¿Por qué tenemos un interno bien, en términos de los conceptos que ya estuvimos viendo durante estos 4 martes? Bien, cumplimos con el interno y no cumplimos con el externo. ¿Por qué puede suceder esto? Porque son dos problemas distintos. La situación es, cumplimos en el interno y venimos excluidos en el externo. Ustedes, chicas, si quieren, ustedes también, chicos, si quieren. Puede ser también, los grupos de comparación pueden ser diferentes. Depende con qué me comparen el interno, si solamente con el inserto, que fue establecido por el fabricante de una determinada forma, y en el externo me comparo con un grupo de laboratorios. Y después, como algunos decían, el interno principalmente me va a evaluar la precisión. Y el externo me evalúa mucho más, es integral. En cada una de las muestras que yo estoy reportando me va a estar evaluando no solamente, digamos, todos los errores del laboratorio. Si bien a lo largo de un periodo de tiempo, es decir, de muchas encuestas, sí me va a poder evaluar el sesgo de la forma que la estábamos viendo. Perfecto. Así que son dos distintos errores, ¿no? Bueno, como todos están, como dijo acá Patricia, y como están diciendo en el auditorio, por error sistemático, si elegí mal la metódica, el sistema de valor y precisión. Perfecto. Son dos herramientas cuyo ámbito de impacto es diferente. Dijimos que uno va sobre el proceso de medición, el otro va directamente sobre la validez del resultado. Uno monitorea imprecisión, el otro monitorea exactitud.
Ahora, nosotros tenemos el control de calidad interno, que mínimo es de frecuencia diaria, mínimo. Ya sabemos a qué impacta, ya sabemos cuál es su herramienta estadística, ya lo sabemos todo. Y tenemos el ensayo de aptitud, que no es de frecuencia, los que están virtuales siguen abiertos para participar, ¿eh? No es de frecuencia diaria, es de frecuencia, los que tenemos acá en el país, mínimo quincenal. Quincenal, mensual, cada 2 meses, cada 6 meses, dependiendo del programa. Nosotros en el interno configuramos una gráfica de Levy-Jennings, ¿sí? Que la configuramos de tal forma que nosotros podamos tener alertas en el caso de aparición de posibles errores, aleatorios y sistemáticos también. Porque nosotros necesitamos algo dentro del laboratorio que diariamente nos alerte sobre la aparición de un aleatorio y un sistemático también, independientemente de que ese sistemático después lo vamos a reforzar, por decirlo de alguna forma, con el esquema de evaluación externa, con el de aptitud. Entonces nosotros no podemos esperar 15 días a la muestra de RICAS. ¿Qué hacemos con esos 15 días si no tenemos nada en el laboratorio que nos oriente sobre la posible aparición de un sistemático que, como dijimos, es bastante dañino, un sistemático? Entonces, necesitamos una herramienta que nos referencie, ¿sí? No podemos esperar ni los 15 días del RICAS, que llegue el reporte estadístico, ni el mes del PROCBA, ni los 6 meses del PEC, en algunos programas. Entonces, tenemos que tener un control de calidad interno lo suficientemente sensible, como hablamos de los atributos en la primera jornada, lo suficientemente sensible para detectar ese error o esa posible aparición de error, y no esperar al ensayo de aptitud para que nosotros digamos, uy, ya tenemos un sistemático en la glucosa, porque ya habremos liberado 15 días de pacientes. Entonces, a veces pasa que en una herramienta vamos bien y en la otra herramienta venimos excluidos porque el control de calidad interno que tenemos configurado en el laboratorio por ahí tiene unos límites más muy amplios, ¿sí? Porque son controles propios del instrumento, y ya explicamos que necesitamos usar controles independientes con unos límites un poco más estrechos. Entonces, tenemos un control de primera parte por un lado, o de segunda, como ya explicamos, y después tenemos un RICAS, que tiene una matriz bastante sensible para la detección del error. Entonces, lo que no encontró el interno, lo va a encontrar el externo, pero ya pasaron 15 días. Entonces, fíjense qué tan importante es saber qué tengo adentro de ese frasco, cómo está conformada esa matriz, qué concentraciones tiene, ¿sí? Para que sea capaz de monitorear mi sistema de medición, mi proceso de medición, lo más objetivamente posible, cuando exista la posible aparición de un error, que lo detecte. Entonces yo puedo ahí revisar la posible causa y pensar en una acción correctiva o preventiva en el caso de que el sistema se esté inestabilizando y todavía el error no se haya puesto de manifiesto. Y no esperar según la frecuencia del esquema de evaluación externa. ¿Sí se puede allá? ¿Me explico? Sí, El auditorio. Es decir, que lo más importante es empezar para ver qué significa que el control de calidad interno está bien. Está bien ajustado y acorde, Claro. ¿no? Al desempeño. ¿Realmente está bien? Claro. O lo veo bien yo y me estoy engañando porque tengo unos límites muy amplios ¿Qué es lo que pasa con y no es sensible para detectar los errores a tiempo? Claro, ¿qué es lo que pasa con este ejemplo? Y eso pasa muy
Sí, a ver si hay alguna pregunta. Bueno, esto es muy, si alguien tiene que empezar, o alguien está planificando, replanificando, reevaluando la estrategia de control de calidad dentro de su laboratorio, esta es una de las consideraciones a tener muy en cuenta, porque podemos hacer el mejor montaje de estrategia, pero si no elegimos una matriz que sea lo suficientemente sensible, nos vamos a embarcar en una inversión y después resulta que vamos a tener que esperar al esquema de evaluación de externo para tomar las medidas correctivas, porque no vamos a ver los errores en el momento que sucedan. Nosotros lo que necesitamos es detectarlos en tiempo real. Entonces, elegir la matriz. ¿Por dónde empezar? Y por los analistas, si uno tiene que arrancar de cero o tiene que evaluar, hacer un diagnóstico de situación, empezar por los analistas de riesgo crítico, como les dije antes. Y después pasar a los de riesgo significativo. ¿Sí? Que en los de riesgo significativo dijimos que no, digamos, no está en juego la vida del paciente en ese momento. Un resultado de serología es de riesgo significativo. ¿Sí? Una troponina es de riesgo crítico. Los gases en sangre, para los que están en el ambiente hospitalario, es de riesgo crítico. Un antígeno de COVID es de riesgo significativo. ¿Sí? Entonces, arrancar por los de riesgo crítico, más que nada los laboratorios que están, que trabajan con internación. Las maternidades, las glucosas, ¿sí? La recuperación del valor de glucosa, que representa un valor de glucosa para un neonato de 44. ¿Qué tan crítico es ese valor para ese bebé que puede tener muchos daños neurológicos? Si uno no tiene bien controlado el valor de la glucosa, si uno reporta un poco más alto, ¿sí? Recupera un poco más alto, reporta una glucosa de 50 a un neonato, tiene un sistemático, quizás ese bebé tenga 44, 45. Y esos son daños de los cuales no se vuelve. Bueno, ya estamos terminando. Bueno, ya estamos terminando y yo les puse ahí un Jenga. Generalmente no me gusta poner, uno piensa quizás en las piezas de un rompecabezas cuando habla de estrategia de control de calidad, porque piensa en piezas que se tienen que ensamblar con un fin común. El tema es que yo les dije, y estuvimos diciendo en estos 4 días, que en calidad analítica nada está escrito. Que uno toma una decisión y esa decisión tiene que estar documentada, correctamente argumentada, bajo evidencia, ¿sí? Entonces, las piezas de un rompecabezas tienen una sola posición. Si no se encastra de determinada forma, no se arma el rompecabezas. Por lo tanto, lo tenemos que poner así o no hay unión de piezas. Por otro lado, tampoco está bueno decretar que uno se va a romper la cabeza cuando va a trabajar en estos temas. Por lo tanto, quitamos el rompecabezas y ponemos un Jenga, que un Jenga tiene como objetivo mantener una torre erguida a través de la colocación de diferentes piezas, son diferentes piezas de diferentes colores, piezas que cumplen diferentes funciones, que tienen que estar todas al interior del laboratorio, que son importantes que tengan un encastre, para que esa torre no se caiga. Nosotros al interior del laboratorio dijimos que nuestro objetivo principal es detectar el error en tiempo real y entregar resultados que sean coincidentes con la salud real, con la condición real del paciente. Esa es nuestra torre. Nosotros sabemos las piezas que debemos colocar, sabemos todos los colores de piezas que tenemos que tener al interior del laboratorio para que esa torre se mantenga erguida, y siempre y cuando utilicemos una argumentación válida, podemos poner las piezas en el lugar que nosotros querramos, siempre y cuando esa torre se mantenga erguida y no se desmorone. Eso quiere decir que seguimos entregando resultados confiables. Así que bueno, muchas gracias.
terminamos con estas 4 jornadas. Nos vemos ahí las 3. ¿Sí? Bueno, vení, Nati. No, bueno, en realidad agradecerle a Natalia por estas 4 jornadas impecables, por todo su saber y transmitir su saber de forma fácil y demostrable. Y bueno, a Patri por moderar la jornada de hoy, a los asistentes por ser persistentes y estar acá, y a los que están del otro lado también. Y bueno, espero que esto sea el comienzo de muchos más. ¿Qué opinan? Sí, Cursos. Bueno, esa es la idea y bueno, espero que hayan podido aprovechar todas las herramientas que se trataron de transmitir en este curso. Así que bueno, nos estaremos viendo en próximos eventos. Eso... No hay más plata. No sé, vos le tenés que dar a Candela un montón de plata que no sé si hay. Bueno. Vos decís que hay y no hay. Yo necesito 100 pesos y no tengo ni 100 pesos. Entonces, ¿alguien tiene una pregunta? Bueno, alguien tiene un micrófono abierto. Cuando cierre el micrófono, alguno de los asistentes. No, bueno, además de agradecerles, como bien dijo Cecilia, si hay alguna pregunta, por supuesto que estamos a disposición. Y en el auditorio hay, digamos, profesionales bioquímicos de todo tipo de laboratorio, y siempre tengan en cuenta que no importa el tamaño y las características del laboratorio, todas estas herramientas son aplicables. Hay que aplicarlas con inteligencia, con astucia, y como bien explicó Natalia, pensando en cuál es el objetivo. No se desesperen porque hay laboratorios que pueden tener desarrolladas muchas de las herramientas o las están utilizando y otros que quizás no, pero siempre hay que empezar y aprovechar lo que uno tiene en el laboratorio y poco a poco ir mejorando. Bueno, están diciendo por más cursos, bueno, ya veremos. La temática. La temática. Vamos a ver si armamos alguna encuestita de satisfacción y alguna de esas preguntas les vamos a poner sobre qué temas les interesaría que siguiéramos avanzando. Así que, bueno. Avanzando, profundizando, hay muchos temas dentro de calidad que son críticos para el laboratorio y fundamentales. Las diapositivas me pueden mandar un mail y yo se las mando. Van a estar en realidad subidos en el canal de YouTube del colegio. Claro, ahora que terminaron las 4 clases se va a compilar todo el material y lo vamos a subir al canal de YouTube del colegio como hacemos generalmente con el resto de las presentaciones. Así que bueno. Bueno, yo quería agradecerle a Cecilia, a Sara que me buscaron, a la empresa que como yo, muchas gracias. También, sí. Empresa en la cual estoy hace más de 10 años, y ellos siempre están apoyándome en las capacitaciones, en mis estudios, en mis progresos profesionales, así que muchas gracias por eso. Eso hace posible que hoy esté acá, y la verdad que si no, ustedes me van a decir, Natalia está sesgada porque Natalia vende randoms. Y la verdad que sí, que estoy sesgada, pero si la empresa no comercializara ese tipo de producto, y lo digo en serio, hay mucha gente del auditorio virtual que me conoce más allá de la profesión, entonces puede dar fe, que si la empresa no comercializara ese tipo de producto de esa calidad, yo no sé si me animaría a estar acá parada, hablando y transmitiendo conocimiento técnico. Tengo la suerte, vamos a decir, de poder compatibilizar un buen producto, un producto de calidad, con conocimiento técnico bioquímico, porque yo no soy vendedora, soy bioquímica, y me mantengo en la línea de la bioquímica, porque como siempre digo, hay una línea muy delgada entre hacer de la salud un negocio y un negocio de la salud. Entonces, me parece que soy una agradecida por poder hacer esa sinergia perfecta entre un producto que está disponible en el mercado para asegurar la entrega de un resultado confiable, que funciona, poder decirlo, y sumarle a eso conocimiento técnico. Así que bueno, por eso también me acompaña la empresa. También agradecerle a Gastón. Un aplauso al operador. Que nos pasara por arriba, esa ciencia oculta. Bueno, a María, que no está acá, pero se encargó de todas las inscripciones, de mandarles los links todos los días.
Bueno, a Sara, estuvo Eugenia, Patricia, Silvina, Mónica. Silvina, Mónica, las chicas que vinieron presencial ahí. Firmes. presentes. Y bueno, como decían tanto Cecilia como Patricia, después harán una encuesta Ujú. y vemos a ver cuál es el interés y la necesidad de cada uno de los laboratorios para ir cumpliendo, bueno, con todos, ¿no? Exacto. Así esa que es la bueno, idea. muchas gracias. Bueno, que tengan un buen final de día y bueno, espero que nos volvamos a encontrar en estos eventos. Gracias a todos por participar y nuevamente a todos los que están acá, incluido también. Bueno, nada más. Nada más. Buenas noches a todos.